Hola, soy Estela y en este vídeo voy a analizar el poema La despedida de Luis Cernuda, perteneciente a su obra La realidad y el deseo, publicado en 1962. Nos encontramos con un texto que representa la última etapa de Cernuda y para ello seguiré una serie de pautas que me ayudarán a estructurar un análisis claro y completo. Vamos a ello. Primero voy a identificar las ideas principales, su organización y estructura. En primer lugar, el título del poema nos puede hacer ya una idea del sentimiento que nos puede expresar el poeta, y no solo en un sentido físico, sino también emocional. Así que desde el inicio, el poema nos transmite la sensación de separación y de pérdida, como si el poeta estuviera dejando algo atrás. Además, si nos fijamos bien, a medida de que avanza el poema, se hace evidente de que esta despedida no es voluntaria, sino forzada por alguna circunstancia. Se refleja un sentimiento de imposibilidad, es decir, como si el poeta deseara estar con aquellas personas, pero supiera que no puede hacerlo. Otra idea es la reflexión que el poeta hace sobre la despedida. Me refiero a que no solo se trata de un adiós, sino de una ruptura que va a dejar huella en su vida. Además, el poema nos muestra cómo el recuerdo de lo que se pierde sigue estando presente, e incluso cuando la separación es inevitable. Aquí se puede ver en un ejemplo de esta estrofa. Por último, a medida de que el poema llega a su final, se refleja un tono de resignación. Se puede ver claro que, aunque el dolor de la despedida siga oculto, el poeta parece aceptar que no hay otra opción y que debe de seguir adelante, aunque lo haga con nostalgia y tristeza. En cuanto a la organización, podemos observar que el poema está dividido en 9 estrofas, en el que se organiza en 4 partes bien diferenciadas: introducción, nudo y desenlace. En su introducción se dirige a unos muchachos y destaca la separación entre ellos con la repetición de adiós, dando lugar a un contraste entre su situación y la de los jóvenes. En cuanto al nudo o desarrollo, reflexiona sobre el paso del tiempo y cómo la juventud y la vejez se encuentran separadas, y se lamenta por no haber sabido apreciar la belleza de su juventud, y ahora que lo hace es demasiado tarde. Lo podemos ver en esta estrofa cómo imagina lo que hubiera sido compartir esos momentos con los jóvenes. Finalmente, en el desenlace se despide definitivamente, lamentando lo que no pudo decir ni hacer a tiempo. Acepta resignado su destino, que es morir con el deseo de volver a ver esa belleza en otra vida. Se puede ver aquí en esta estrofa, en el verso final. Ahora vamos a pasar a ver la estructura. Podemos ver que el poema está compuesto por 40 versos libres, ya que no siguen un esquema métrico fijo. En los versos del 1 al 20, Cernuda expresa la separación entre su vejez y la juventud, mostrando la imposibilidad de comunicación. En los versos 21 al 28, manifiesta nostalgia por no haber coincidido con los jóvenes cuando él era joven. En los versos 29 y 32, enfatiza la distancia existencial entre su mundo y el de ellos, y en los versos 33 a 41 se despide. Uno de los recursos más importantes en este poema es el encabalgamiento. Esto ocurre cuando una frase no termina al final del verso, sino que continúa en el siguiente. Cernuda lo utiliza para dar fluidez a la lectura y refuerza el tono melancólico del poema. La intencionalidad de Luis Cernuda es expresar al lector el sentimiento de pérdida y nostalgia a través de una despedida. A través de este poema, el autor nos muestra la frustración de alguien que, con el paso del tiempo, refleja su propia experiencia de aislamiento y el dolor de aquello que nunca pudo vivir. Cernuda logra la cohesión mediante repeticiones a lo largo del poema, en la que repite la palabra muchachos y la despedida adiós, lo que refuerza la distancia entre el hablante y los jóvenes. También emplea una serie de metáforas en la que la juventud es representada como un estado libre y radiante, como ya han sido mencionadas en las estrofas 25 y 30, mientras que la vejez aparece como algo que mancha y arruina, como hemos visto nuevamente en esta estrofa, en la que el poeta se despide y confía en la eternidad para seguir disfrutando la realidad del deseo. Este poema, Despedida, pertenece a La realidad y el deseo, la gran obra que reúne toda la poesía de Cernuda. Dentro de su trayectoria, este poema forma parte de su etapa de madurez, donde el poeta reflexiona sobre el paso del tiempo, la soledad y el deseo inalcanzable. En este periodo su tono es más melancólico y resignado, y su poesía se vuelve más introspectiva. Luis Cernuda forma parte de la generación del 27, un grupo de poetas que buscaban renovar la poesía combinando tradición y vanguardia.
Su poesía comparte con el grupo del uso de imágenes audaces y la influencia del surrealismo, pero su tono es más personal y melancólico. Uno de los temas centrales en la poesía de Cernuda es la dicotomía entre realidad y deseo, y en Despedida es bastante claro, ya que se percibe la realidad con el estado del hablante lírico como es el de la vejez, la imposibilidad de alcanzar lo deseado, la resignación, mientras que el deseo se refleja en el anhelo de la juventud, la belleza, el amor nunca vivido. Otros temas presentes en el poema es el amor, ya que el autor a lo largo de su obra busca algún remedio que luchar contra el paso del tiempo. El poeta refleja un amor imposible tanto en el pasado como en el presente, lo que convierte el texto en un fragmento que refleja la frustración de Cernuda. Otro de los temas muy típicos en Cernuda es la temporalidad, ya que está relacionado con el del amor. Cernuda intenta escapar de la realidad temporal y querer sumergirse en la eternidad del deseo, es decir, la juventud. En el texto se aprecia una separación evidente entre el tiempo del poeta y el tiempo de los muchachos, una distancia que refleja con melancolía los tiempos pasados y que se considera solo superable con la muerte. Infancia y juventud, el tema del tiempo que está relacionado con el de la juventud, ya que le hace recordar al poeta con nostalgia sus días de niñez y adolescencia, mientras que también se demuestra la dinámica de un tiempo que pasa y que angustia al poeta. Soledad. Este contraste entre amor imposible, tiempo e infancia ofrece un sentimiento de inmensa soledad, ya que Cernuda no vive el amor que hubiera debido vivir, ni se encuentra en el tiempo que hubiera debido estar, y además no dispone de la compañía que hubiera debido tener. El poeta vive durante su pasado una frustración, y ahora, en el presente, solo se siente como un espectador que siente envidia. Por último, el conjunto de temas anunciados desemboca en el tema de la muerte. El poeta no muestra una visión negativa de la muerte, sino que la espera de manera confiada. ¿Qué quiere decir esto? Con la esperanza de que la otra vida le permita disfrutar de la realidad del amor, de la intemporalidad, de la adolescencia y del fin de su soledad. Así, Cernuda podrá vivir los momentos en los que puede llegar a vivir el proceso entre realidad y el deseo. En este poema podemos notar claramente dos influencias claves en la poesía de Luis Cernuda, el romanticismo y el surrealismo. Por un lado, el romanticismo se refleja en la expresión intensa de los sentimientos, especialmente la melancolía y la frustración ante un amor imposible. Y por otro lado, encontramos rasgos del surrealismo, especialmente en la forma que utiliza imágenes simbólicas y tonos oníricos. Se puede ver en este ejemplo, Mano de viejo mancha, donde la vejez no es solo una etapa de la vida, sino una barrera que lo separa de lo que desea, y por ello refuerza la sensación de distancia entre la realidad y el deseo. Bien, ahora voy a analizar la métrica del poema Despedida de Luis Cernuda, y para ello primero contaré las sílabas de cada verso y luego observaré si hay rima entre ellos. Pero antes tenemos que tener en cuenta que si los versos tienen diferentes números de sílabas, aunque rimen, usamos una letra mayúscula para versos de arte mayor, es decir, más de 9 sílabas. Y pondremos la letra minúscula para arte menor. Además, para identificar la rima, observamos la última palabra de cada verso. Si dos versos terminan con sonidos idénticos, le asignamos la misma letra. Pero si un verso tiene una terminación diferente, usamos otra letra. Como es en el ejemplo, que nunca fuiste compañero de mi vida, si os contamos las sílabas, vemos que tiene 14, por lo que es un verso alejandrino. Además, si en un verso dos palabras terminan y empiezan con una vocal, podemos hacer una sinalefa y contar una sílaba en lugar de dos. Si ocurre lo contrario, cuando dos vocales se pronuncian separadas, hay un hiato, y entonces contamos una sílaba de más. Como conclusión, podemos decir que hemos contado versos mayoritariamente alejandrinos de 14 sílabas, con algunos endecasílabos de 11 y heptasílabos de 7. Además de que hay un uso frecuente de sinalefas para mantener el ritmo fluido y varias rimas consonantes, pero no uniformes, es decir, diferentes esquemas en cada estrofa. Algunos versos muy cortos, de 2-3 sílabas, en los que generan pausas que refuerzan el tono nostálgico del poema. Y para finalizar, voy a exponer los símbolos que se encuentran en el poema, principalmente los muchachos, en el que refleja la juventud y por ello representan el amor que nunca pudo tener. Son un símbolo del deseo inalcanzable y de aquello que quiso, pero que la realidad le negó. Otro símbolo es la juventud y la vejez.
Hay una clara oposición simbólica entre ambos conceptos. Como ya hemos dicho, la juventud es libertad, belleza y amor, mientras que la vejez es soledad y resignación. Otro de los símbolos más importantes es el agua, en el que se ve reflejado en la estrofa que hemos señalado varias veces, en la que decía los recuerdos como eran bañarse juntos en aguas de una playa caliente. Pues en la literatura de Cernuda, el agua es un símbolo de deseo, pureza y felicidad. Aquí representa una vida ideal que el poeta nunca tuvo. El cuerpo y los labios son símbolos de deseo físico y del amor. Sin embargo, el poeta ya no puede disfrutarlos por la barrera del tiempo. El hilo roto simboliza el destino truncado. ¿Qué quiere decir eso? El destino que llega a la imposibilidad de haber vivido el amor en su momento. Y por último, uno de los más importantes, la otra vida. No es solo la muerte, sino la esperanza de que en otro lugar, en otro tiempo, pueda alcanzar lo que en esta vida le fue negado. Luis Cernuda nos deja en este poema un adiós lleno de nostalgia, pero también de esperanza, ya que por ello su despedida no es del todo triste, ya que mantiene una visión al final del poema de otra vida, y guarda la esperanza de que en algún lugar, en algún otro momento, podrá vivir lo que aquí le fue negado. Esta poesía expresa su lucha entre realidad y deseo, un conflicto constante en su obra.